Hola Tauro, muy bienvenidos. Gracias por pasar una vez más por aquí por el canal. Bueno, vamos a hacer como hicimos todas las semanas anteriores. Vamos a pedir un mensajito del oráculo. Te ha salido la energía de Capricornio. Vamos a buscar tu referente. Aquí está, Tauro. Y vamos a pedir un numerito para tu mensaje. Vamos a tomar este que está aquí. Tenemos el número 23. Entonces, el mensaje viene a ser la combinación de Capricornio 23. Así que vamos a ver qué nos dice para el signo de Tauro. Mensaje del oráculo. Cualquiera que sea la forma de reconocimiento que haya recibido, su satisfacción interior será el mayor premio que pueda tener. La idea clave es la satisfacción interior. La imagen que tenés que visualizar, Tauro, mientras te leo este mensaje es la de dos condecoraciones por el coraje en la guerra. El significado simbólico dice así: la sociedad reconoce y retribuye de múltiples maneras a quienes cumplen con sus deberes sociales. Por su parte, muchas personas tienen una verdadera vocación en el cumplimiento de sus obligaciones, hasta arriesgando sus propias vidas, y no esperan ningún reconocimiento. Entienden que esta es la única forma de lograr una sociedad justa y esto en sí mismo les da una íntima satisfacción personal. Una reflexión. Es una suerte que no todos vivamos en países en guerra. Sin embargo, con frecuencia podemos afirmar que ciertos hechos de la vida cotidiana se convierten en verdaderos combates. Una discrepancia de nuestra pareja con respecto a la educación de nuestros hijos, diferencia con amigos, políticas, etc. Distintos criterios en pugna pueden dar resultados satisfactorios o ambiguos. Cuando nos encontramos en situaciones de este tipo, es interesante reflexionar cuál fue nuestra actitud y honestidad en la contienda. Si este símbolo sale en una tirada, puede ser un llamado a comprender que ciertas acciones o actitudes recientes han sido verdaderos triunfos personales. ¡Wow! Tauro, qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, cada quien lo aplicará a su situación, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué lograste en este último tiempo? ¡Wow! La carta de la torre. Tenemos el 4 de espadas, el 3 de espadas, el mago y el 6 de espadas. ¡Wow! Ahora vamos a pedir cartitas de los Rider para complementar la lectura. Tenemos el 3 de oros, los enamorados. Vamos a tomar estas que están aquí. El mago, otra vez. El 3 de espadas. Ay, Tauro. Y el 2 de oros. Bueno, empezamos la lectura. Ay, qué difícil que está. Bueno, no está difícil, las cartas son difíciles. En la energía central tenemos la torre. La torre nos habla de una situación que nos ha sorprendido, que llegó de un momento a otro y que nos tiró abajo una estructura. Puntualmente, cuando aparece la carta de la torre, tenemos que pensar cuál era el personaje que yo me he construido a lo largo de mi vida con respecto a mí, ¿sí? Que era lo que me definía
y cuáles eran las estructuras en las que yo me basaba a la hora de mostrarme, ¿sí? Porque a lo largo de la vida tenemos historias, ¿cierto? Que desde nuestra infancia venimos forzados a armarnos de estrategias emocionales para sobrevivir, ¿cierto? Entonces, inconscientemente formamos como una especie de careta que es nuestra personalidad, ¿sí? A ver, la carta de la torre, la historia que trae el arcano, ¿sí? Es una torre que se construye después del diluvio, donde Noé tuvo que construir una arca para salvar las especies, ¿cierto? Entonces el ser humano decide construir una torre. Todo esto es a modo simbólico, ¿sí? Para que se entienda. Construir una torre que me mantiene en altura, entonces en caso de un diluvio universal yo sobrevivo. Tengamos en cuenta que el agua son las emociones, ¿sí? Por eso tenemos el agua acá abajo en esta carta, ¿sí? Te la voy a mostrar. Vamos a ver. Ahí estamos. El agua representa el diluvio, ¿sí? Entonces el hombre construye para estar en altura y para que el agua, que son las emociones, no se lo lleven y no lo maten. Y a su vez la torre me acerca a Dios, ¿sí? Porque en la esencia del ser humano está el ego que nos hace sentir divinos o creernos dioses muchas veces. Entonces, de esto nos habla. Si yo para salvarme de la tormenta emocional del diluvio, construyo esta torre que es mi personalidad, que me va a ayudar a sobrevivir a la catástrofe, ¿sí? Pero además me aferro a este ego que me genera la ilusión de estar cerca de Dios y viene el universo y te lo tira abajo. ¿Por qué? Porque esta personalidad que fuiste construyendo en realidad te está alejando de tu esencia, ¿sí? No te permite tener contacto con tus emociones y de seguir construyendo. Alto, 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 la caída iba a ser mucho más dolorosa de lo que es en el momento en el que el universo irrumpe, ¿sí? Entonces, fuera cual fuera la situación torre o el momento torre que viviste, que estás viviendo, viene para que reconectes con tu esencia, ¿sí? Para que vuelvas a construir una personalidad, pero esta nueva personalidad es una personalidad basada en la coherencia, ¿sí? Porque yo construyo esta torre para no sentir mis emociones, por ejemplo, ¿sí? Y cuando yo soy coherente, ¿sí? Yo escucho lo que siento y en base a lo que siento decido, me comunico y hago, ¿sí? Que esto es lo que nos dice el 3 de oros que acompaña a tu torre. Entonces, tranquilo o tranquila, se te cayó algo, pero ahora vas a construir bien, en coherencia, vas a empezar a ser una persona congruente, ¿sí? Bien, la lectura o la línea central arranca con el 4 de espadas junto con la carta de los enamorados. Esto es haber estado en pausa, en reflexión, ¿sí? Observando mis pensamientos, intentando analizar mis palabras y mi forma de pensar y tratando de no hacer. Y esto me hizo tomar una decisión trascendente, que es la carta de los enamorados, ¿sí? Después de una reflexión,
tome decisiones y tal vez al comunicarla se me cae la torre, ¿sí? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que me quedé quieto o quieta pensando y reflexionando sobre una situación afectiva, mi matrimonio, mi relación, ¿sí? Y después de la reflexión hay algo que se me cayó en todo esto, ¿sí? Después de pensar, de observar, de analizar. Fuera cual fuera la situación, Tauro, ¿sí? El tarot te dice, tranquilo, tranquila, tenés toda la capacidad, y te lo confirma 2 veces, y la conciencia necesarias, ¿sí? Para poder construir, reconstruir a pesar de este dolor, ¿sí? Aprendés, tenés todas las herramientas disponibles, pero por sobre todo tu inteligencia y tu conciencia, ¿sí? Para aceptar este dolor y para aprender a vivir a pesar de este dolor, ¿sí? Y a entender que la vida tranquilamente puede seguir su curso habiendo ocurrido este dolor, ¿sí? Este dolor puede ser el dolor de una traición o alguna herida que muy probablemente viene de esta torre, ¿sí? Bien. A nivel inconsciente mueve toda esta situación el 6 de espadas y el 2 de oros. El 6 de espadas es retirarme de una situación, retirarme del drama, de situaciones dramáticas, de actitudes dramáticas. Y el 2 de oros es poder vivir con 2 situaciones y avanzar, porque fíjate qué marcada que está la conciencia. El infinito simbólicamente es la conciencia superior, ¿sí? El 2 de espadas nos habla de, por ejemplo, yo tengo mi vida y esta torre que se me cayó y creo que con esta torre no puedo continuar mi vida y me siento haciendo malabares y entonces me mantengo en el mismo sitio y no avanzo. El 2 de espadas, el 2 de oros, lo que te dice es no hace falta que hagas malabares. Vos tranquilamente podés dejar de hacer malabares y avanzar. Si vos te sentís abrumado o abrumada con esta situación, es decir, si le pones drama a esta situación, te vas a quedar en el mismo lugar. Pero si vos te alejas del drama de la situación, vos podés avanzar. ¿Por qué? Porque vas a poder manejar tu dolor. Y vas a entender que la vida continúa pese a este dolor. Puede ser también que esta torre te haya tocado alguna herida del alma que viene de tiempo atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo el 4 de espadas y hace como un retroceso al 3. Entonces pueden ser heridas del pasado, de la infancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la torre que fui construyendo a lo largo de mi vida. Entonces, le quitemos dramatismo. Esta situación viene a enseñarte a desdramatizar las situaciones y a avanzar pese a los dolores, ¿sí? A avanzar. Este es el gran aprendizaje. Y es muy evolutivo porque fíjate que arriba de este 2 de oros, que te dice soltá el drama y empieza a construir en coherencia. En coherencia. Escuchando estas emociones que evitabas. Entonces, primero, ¿qué es lo que yo siento? Pero no como consecuencia de mis pensamientos, sino qué es lo que mi alma, mi ser siente. Y así
Cuando yo escucho lo que siento, entonces empiezo a entender qué es lo que quiero para mi vida. Y entonces puedo decidir qué hacer, porque ya sé lo que siento, ¿sí? Y lo que quiero para mi vida, entonces hago y me comunico con quien me tengo que comunicar, pero principalmente me comunico conmigo. El mago nos habla de comunicación, es Mercurio, Mercurio es el dios de la comunicación, ¿sí? Entonces, yo tengo esta capacidad de comunicarme. Ahora bien, esta semana el tarot te invita a pensar y a reflexionar sobre dos cosas puntuales. Te voy a mostrar la carta, que es esta misma carta, ¿sí? El 3 de espadas en esta baraja. Te la voy a acercar. Fíjate que acá vemos a una anciana, no sé si se ve bien ahí, a una anciana que está quieta o en una silla mecedora. Fíjate que acá algo se mece, pero se queda en el mismo lugar, ¿sí? Y tiene un muñequito vudú al que le clava alfileres, ¿sí? Es muy fuerte la carta, ¿sí? Entonces, la primera reflexión de esta semana a la que te invita es, cuando me siento herido, ¿busco venganza? ¿O soy capaz de soltar el drama y la venganza? ¿Puedo detectar cuáles son estos sentimientos puntuales que me inspiran venganza? ¿Los puedo soltar? Puedo reconocer que vienen de mi ego y no de mi corazón? ¿Puedo entender que acá la torre me rompió una construcción egoica, pero no me rompió mi esencia? ¿Sí? Esa es la primera reflexión a la que te invita durante toda esta semana. Y la segunda reflexión es la del mago. El mago tiene su energía alta y tiene su energía baja. El mago en su energía alta es la conciencia, ¿sí? Es la conciencia. Y a partir de la conciencia trae a la tierra lo que está en sus ideas. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos. El mago tiene la capacidad de manifestar aquello cuanto quiere. Entonces, yo quiero manifestar una venganza y un daño. Es la primera pregunta. ¿Me sirve? ¿Eso viene de mi corazón o de mi conciencia? ¿Sí? Porque yo como mago puedo mentir, puedo generar una ilusión, ¿sí? En su energía baja. O puedo hacer las cosas desde la conciencia y en beneficio de mi propia esencia y de mi propia vida, ¿sí? Entonces, como tengo todas las capacidades y toda la conciencia, este mago tiene que recordar que tiene toda la capacidad de abandonar el dramatismo y de avanzar en su vida aceptando este dolor. Entonces, te piden que sueltes la necesidad de vengarte. Y te piden que tomes conciencia de esto que se te cayó, ¿sí? Si lo que te duele es el corazón o es tu ego. Y que trates de identificar qué porcentaje de ese dolor es el de un ego herido y qué porcentaje de ese dolor es de un corazón herido, pero que seas honesto y honesta con vos mismo, con vos misma, porque el mago puede ser muy mentiroso. Entonces también el mago te viene a recordar, ¿sí?, que seas honesto, honesta con vos mismo, con vos misma, porque es la base de la coherencia, ¿sí? Yo quiero construir en coherencia, tengo que decirme siempre la verdad, ¿sí? Tengo que decirme siempre la verdad. Y acá al lado de ambos ha salido el mismo personaje, el mago. Es doblemente marcado el mensaje de decirme la verdad. Yo soy coherente cuando me digo la verdad. ¿Y qué verdad me tengo que decir? ¿Esto es del ego o es de mi esencia?
¿Esto viene de mi ego o de mi corazón? ¿Sí? Bueno, Tauro parece una lectura negativa porque, bueno, no es fácil. ¿Sí? No es fácil. ¡Wow! Han salido 2 cartas de oráculo y te las voy a leer a las 2. Ha salido la carta de la percepción y la carta del milagro. Vamos a ver qué tienen estos mensajes para Leo. Vamos a leer primero la de la percepción. Veamos. Percepción. Piedra esmeralda. El corazón percibe lo que los ojos pueden ver. La historia que nos cuenta. Una joven princesa se adentró en su descuidado jardín. Mientras se abría paso a través de la descompuesta maleza, se encontró con una reluciente piedra esmeralda. La piedra habló a la princesa y le pidió que abriera una vieja puerta de madera. La joven siguió sus instrucciones, abrió la puerta y se adentró en un oscuro corredor. En ese momento la puerta se cerró tras ella. Asustada, avanzó por el pasadizo hasta que su mano se posó sobre otra puerta. Cuando la abrió, encontró el mismo jardín que había dejado atrás, solo que ahora era muy hermoso y estaba cuajado de flores, mariposas y aves. Su aspecto era magnífico y acogedor. La inspiración a la que te invita esta carta dice así: a menudo nuestro viaje nos conduce al punto de partida y hace que nos preguntemos por qué suceden ciertas cosas. La piedra esmeralda nos enseña a preservar en nuestro intento de alcanzar lo que se encuentra ante nosotros. El análisis personal nos enseña, voy de nuevo. La piedra esmeralda nos enseña a perseverar en nuestro intento de alcanzar lo que se encuentra ante nosotros. El análisis personal al que te invita dice así: ¿a qué factores de mi vida debo prestar atención? ¿Me permitiré a mí mismo sentirme bien? Las ideas claves de esta carta son experimentar una transformación en el corazón, tener un cambio de percepción, afrontar lo desconocido, recibir la promesa de una experiencia más rica. Las palabras clave de esta carta son la belleza, la franqueza y el reconocimiento. La meditación a la que te invita dice así: comienza a imaginar la piedra esmeralda. Cuando la veas, colócala en tu jardín descuidado. Siente cómo las ondas de luz esmeralda te llenan de valor. Es posible que la piedra esmeralda tenga algunas ideas que te sirvan de ayuda. Escúchala atentamente. Cuando estés preparado, observa qué es lo que ha cambiado. ¡Wow, Tauro! Qué coherencia que tiene, ¿no? Vamos a ver la carta del milagro, que es lo que nos dice. Milagro. Bengala solar. La integridad es lo que enciende la luz. La historia que nos cuenta dice así: Darkville era una ciudad plagada de personas egocéntricas. Un día, después de realizar una compra, a Betty le devolvieron demasiado cambio y decidió reembolsar el dinero que le habían dado de más. En ese momento, una luz resplandeciente emanó de un roble muerto que se levantaba en el centro de la ciudad. Al verla, los ciudadanos se sintieron confundidos ante esa repentina claridad, pero no preguntaron a la bengala solar ni modificaron su indigno comportamiento. Un día, una niña preguntó a la bengala solar por qué se había manifestado y ésta le respondió que aquel brillo se aparecía cada vez que alguien realizaba una buena acción, en honor a todas las cosas buenas que había en el mundo. Cuando escucharon esa respuesta, los residentes de Darkville se sintieron conmovidos y se volvieron más desinteresados. La inspiración de esta carta dice así: ¿dejas que los demás entren o finges que no los ves? No se puede dejar de lado el dolor sin cerrar el paso al placer.
La bondad existe para dotar de magia a la integridad. El análisis personal de esta carta dice así: la esencia de la inspiración es la integridad. ¿Soy alguien con quien se puede contar? Las ideas clave de esta carta son: ser una luz, iluminar el camino a los demás, experimentar milagros futuros. Las palabras clave de esta carta son la integridad, los dones y la recompensa. La meditación a la que te invita dice así: imagina que una cálida luz amarilla desciende de los cielos. Sitúate directamente debajo de esa vibrante energía mientras se derrama sobre ti. Deja que todas las preocupaciones materiales se disuelvan. En ese momento la bengala solar hablará contigo. Cuando hayas terminado, vuelve a tu estado de conciencia habitual y anota todo lo que hayas oído. ¡Wow, Tauro! ¡Qué linda lectura! Yo sé que es fuerte, que no es lindo vivir situaciones dolorosas, pero te están invitando a conectar con tu esencia noble, con tu nobleza, a pesar del dolor que te haya ocasionado la situación, ¿sí? Acordate de la piedra esmeralda, ¿sí? Y de que podés ver tu jardín más bonito, lleno de flores y de mariposas, ¿sí? Me ha gustado tu lectura porque aunque se vea una situación muy fuerte, las cartas te hablan de sentir honestamente, de conectar con vos, con ser honesto con vos mismo, con vos misma y buscar la nobleza y la conciencia dentro tuyo, ¿sí? Porque esto te puede mejorar la vida. Acuérdate que el mensaje de la percepción es cerrar una puerta y abrir otra donde todo es más bonito. Y que te invita el tarot a soltar el drama y bueno, recordá el primer mensaje del oráculo, ¿sí? Bueno, feliz cumpleaños a todos los tauros que cumplen esta semana. Espero que lo pasen muy bonito. Que se les cumpla un milagro interior con esta vuelta al sol, aunque en algunos haya una situación de torre, que puedan ver la luz que trae este rayo, ¿sí? Porque es luz, ¿sí? Fíjate que la carta de los milagros nos hablan de luz. Trata de hacer esa meditación consciente, te va a ayudar, ¿ok? Bueno, Tauro, hasta aquí llegó tu lectura, espero haberte acompañado, que hayas encontrado un mensaje de valor aquí. Nos vemos en tu siguiente lectura. Gracias por pasar por el canal. Chao, chao.